por las transgresiones de muchos de ellos que cometen grandes transgresiones. Y en el lado espiritual yo lo tenía totalmente avanzado, podía prescindir absolutamente en el campo psicológico en la meditación profunda y acceder a donde mi energía y mi fe pudiera alcanzar para materializar todo lo que yo podía percibir. Ya había dicho que en la Tierra hay mucha gente que están abarcados y que no saben la realidad. El mundo espiritual es muy elevado para aquellos que trabajan en su fe, en las buenas acciones y no desean el mal a nadie. Por eso nosotros no debemos de desear el mal a nadie, nadie podemos cambiar las mentes, ni transgredir los pensamientos, ni juzgar a nadie por sus acciones, porque el único que juzga, que castiga y que es misericordioso es Dios con la gente. Nadie tiene el derecho a castigar a otros cuando nadie sabe lo que uno tiene en el corazón. Y mayormente hoy en día existen muchos jóvenes que son atacados completamente por el mismo diablo, a través del susurro, a través de palabrería, a través de la brujería, a través de los hechizos que hechizan mayormente a la gente que se han desviado del camino y que son ignorantes cuando no saben protegerse de las artimañas de los mismos diablos. El creyente verdadero tiene un grado de fe completamente superior al no creyente. El creyente cumple, se abstiene de los pecados, hace la oración e incita a otros a realizar obras de bien para aconsejar en el mayor grado de fortaleza para con la gente. La gente injusta solamente va a querer corromperos, meteros ideas en vuestras mentes completamente erróneas a la verdad del conocimiento, para que sigáis al mismo diablo en contra de la verdad. Y este mundo es así. Está energéticamente a través de las personas luchando en el camino del mal y en el camino del bien. Es una batalla constante, como había dicho, en el mundo espiritual. Yo puedo percibirlo todo lo que pasa en el mundo material a través de la espiritualidad, sus energías. Entonces, mayormente había mucha gente joven que querían consejos. Primeramente deben de apartarse de ser gente injusta, porque si no creen en Dios, es porque Dios, como dice en el Sagrado Corán, no guía a la gente perversa. Allah ama a la gente creyente que cree en Él, cumple sus oraciones y se abstienen de cometer el mal. Entonces, Allah mismo había preparado para los injustos el castigo del infierno y para la gente justa creyente el paraíso, llamado en árabe el Jannah. El Jannah es el paraíso después de esta vida, el Jannah, donde irá la gente justa, de fe elevada, que han realizado obras de bien en la tierra para alcanzar en el lado espiritual todas las obras que han hecho y que van a ser recompensadas por el misericordioso a través de sus buenas intenciones internas y externas. Por eso, mayormente, la gente que niega la existencia de Dios está totalmente en contra de la gente creyente verdadera que cree en Allah y cumple con todo lo que le ha sido revelado a nuestro profeta Muhammad hace más de 1400 años atrás. La gente quería saber, indagar, incluso robarme a mí el tema espiritual. Muchos de los injustos, yo podía percibir absolutamente sus energías acechantes, cómo se acercaban a mí para robarme todo el tema espiritual que yo había desarrollado
a consta de trabajar en la lectura del Sagrado Corán para saber indagar y materializarlo todo como la gente quería para saber lo que estaba pasando en muchos de ellos por las transgresiones y las buenas intenciones que tenían otra gente. Entonces, con esto quiero decir que la gente que está totalmente en contra de la gente justa, no se crean que van a ser salvados y reunidos en el Jannah como esperan, porque quien no cumpla con las obligaciones, yo mismo me encargo de saber perfectamente quién se me acerca a mí, qué tipo de energías se me acercan a mí, porque ella me ha dicho que yo ya había trabajado mi lado espiritual, y yo podía adentrarme en el mismo cielo y en el mismo infierno, y podía a través de la fe y la meditación profunda explicar a la gente detalladamente todo lo que podía percibir para aconsejar con el entendimiento correcto y verdadero de la fe. Pero hay mucha gente que trabaja en el lado espiritual y que sigue solamente a los pasos del Satanás. Y entonces no pueden llegar al nivel de espiritual elevado, que es donde están los castillos blancos, porque yo puedo percibir en mi lado espiritual que hay castillos blancos, grandes, enormes, llenos de energías luminosas, y que esas energías luminosas son entidades de gente, son energías luminosas de gente verdadera y creyente, y que esa gente en el lado espiritual que están en los castillos blancos, con nubes rodeándole en el cielo completamente bonito y hermoso azul. No se crean que esos creyentes van a estar desprotegidos, no. Esas entes, esas energías luminosas que yo percibo a través de la meditación profunda, les rodea ángeles inmensos con grandes alas, cubriendo cada parte del intelecto de sus almas por haber obrado y hecho el bien. Yo no digo que son energías de muertos, son entidades que yo puedo percibir en mi campo espiritual y que están en lo más alto de la elevación espiritual por el desarrollo y la fe que tienen en ellos mismos para con la gente. Y los demonios están abajo cubiertos de rumbre por reconvertir la fe y cambiarla a la incredulidad. Esos son los injustos. Entonces nadie quiere estar en lo más bajo del infierno. Nadie quiere sentir el dolor y el tormento que yo puedo percibir cuando están angustiados y gritando: ¡Socorro! ¡Ayúdennos! Nadie puede ayudar a la gente que ya ha hecho el mal y sus energías se han reconvertido en la incredulidad y se han apartado de la fe, de la creencia correcta y han obrado mal. Pudiendo obrar bien, están en lo más bajo del infierno. Y yo ya me he dicho que al igual que yo relato a través de mis meditaciones profundas el lado material y espiritual para que la gente pueda aprender el enorme conocimiento que nosotros tenemos cuando desarrollamos creativamente todo el bien, todas nuestras energías se reconvierten en una luz fulminante. Y yo me sentía, ya me he dicho, esto es una realidad. Yo me siento cuando vuelo por el mismo universo, siento las entidades, las energías privatorias de la luz de la gente creyente. Y ellos también me conocen a mí y me protegen en el mundo material de las transgresiones de la gente que tienen al Satanás por aliados, igual que muchos aliados tienen millones de demonios
incitándole todo el día que obren mal, que transgreda, que mientan, que aparten a otros inocentes, ignorantes al camino de la corrupción para que se una más gente corrupta. Pero el camino del bien es superior, es elevado. Ya había dicho que los castillos que yo había percibido en mi lado espiritual era enorme, grande, blanco, así como voy a percibir el castillo de los justos. Y abajo, la gente injusta no tenía castillo, lo que tenían eran piedras, eran nada, no tenían nada, no tenían ni castillo, ni tenían luz, ni tenían agua, porque muchos de ellos pedían una gota de agua que le bajaran a la gente creyente, porque se estaban secando de todo el infierno y el calor que estaban sintiendo en el mismo infierno. La gente, como por ejemplo políticos corruptos, que desvían a mucha gente, que provocan la guerra, que matan a mucha gente inocente, esos son los peores, esos están más abajo del mismo infierno. Y que hasta ahí no había podido llegar yo, no había podido llegar yo ahí, porque era tan grande el ardor que había abajo en el mismo infierno, que mi energía luminosa, blanca y fresca no podía llegar ahí para relatarlo a través de las energías que estaban suplicando incluso su propia destrucción. O sea, yo podía saber muchas cosas en el tema espiritual del infierno, pero no podía saber lo más bajo que había en el infierno, porque que no podía mi energía entrar ahí, porque es que mi energía no es de la gente del infierno. Entonces yo, aunque quisiera indagar abajo para ver lo que estaba pasando más abajo del infierno, Dios no me dejaba ni siquiera acceder a través de la fe y de mi energía espiritual, a través de la meditación, no me dejaba ni acceder, y esa es la realidad. Así que imagínense, ya había dicho que todo tiene relación con el mundo material. Y los políticos corruptos que habían asesinado a un montón de gente inocente, niños y gente, estaban abajo en lo más profundo del infierno y ahí no podía acceder yo. Es más, nadie lo puede salvar. Ningún creyente, ni nadie puede interceder por ellos para que lo salve, ni nada. Y esto es una realidad, esto mismo está en el Sagrado Corán. Dios dijo en el Sagrado Corán que por mucho que los creyentes pidamos por la gente más baja que han cometido grandes transgresiones, han asesinado y matado a otros, nadie puede ayudarlos a que salgan del mismo infierno, porque por mucha súplica que hagan para que salgan los malditos injustos del infierno donde se encuentran, no pueden, porque Dios no va a aceptar. Punto medio, ahí está en el Sagrado Corán. Dios perdona a la gente que ha cometido pequeños pecados y pecados si luego se arrepienten, se purifican y obran bien. La vida del más allá existe. Esto está en el Sagrado Corán. Y es un mundo totalmente paralelo, que tiene castigos grandes y tiene delicias extraordinarias para la gente que ha obrado el bien. Tienen toda la felicidad en el paraíso. Y es cierto que, como Allah mismo menciona en el Sagrado Corán, existe tanto el infierno como el paraíso. ¿Qué creía la gente? Que después de transgredir en la tierra, después de las malas acciones, porque Dios mismo ha dicho que tiene un ángel, todos tenemos un ángel bueno y un ángel malo. Entonces uno se encarga de mandar a Allah las acciones de los malditos para que después de esta vida, incluso en esta vida, los va a castigar. Y en el infierno, después de esta vida, va a ser peor el tormento. La gente no es consciente, pero deberían de leer el Corán para que sepan que es cierto que Allah es el más grande y el que tiene la autoridad de todo y de todos los que están en la tierra. Y si la gente quería aprender el conocimiento, deberían de leer el Sagrado Corán, porque es la palabra de Allah sobre la gente. Y nadie puede cambiar las palabras de Dios, ni un político, ni un rey, ni nadie. Así que, mejor que no transgredan a la gente si no quieren vivir el mismo infierno. Porque si no, muchos de los justos que están en la tierra van a interceder para pedir el castigo de todas sus malas acciones, de las obras
que han cometido los malditos demonios en contra de la gente justa. Y yo era el único indicado que después de haber vivido toda una transgresión, era el que aconsejaba a la gente para que se pudieran guiar, pero Dios es el único que guía. Nosotros podemos aconsejar, advertir, tal y como Allah menciona en el Sagrado Corán, pero nadie va a cambiar las palabras de Dios, ni pueden hacer nada de lo que los depara los injustos por haber robado y matado vida de gente inocente, por adorar al Satanás, cuando Satanás no tiene ninguna autoridad sobre la gente creyente. Que lean el Corán, cumple, y evitan todo el mal. Se protegen, pero quien no tenga protección, gente joven, van a ser atacados por el mismo demonio. Y el demonio no tiene poder ni autoridad sobre Dios, ni con los creyentes verdaderos. Yo mismo era el que yo mismo había sido más que transgredido por los hombres en la tierra. Ya no hablo del tema espiritual. Y aun toda la mierda que me hayan hecho a mí, todavía sigo deseando el bien para la gente. ¿Acaso va a tener el poder del mal alguna autoridad conmigo? No, nunca, porque yo defiendo a la gente justa. Reconvierto el mal en el bien, y ningún mal que me hayan podido acechar y tocar. Ya había dicho con que me mataran, ya había dicho que yo había sido muerto. ¿Muerto? Había sido muerto. Sí, que la gente quiere conocerlo todo. Había sido muerto en el tema espiritual. No completamente muerto, lo que podía percibir en otras anteriores. Cuando la realidad lo que me habían hecho era resucitarme a base de los golpes para ser el más justo y ser más luminoso todavía en mi campo espiritual. A mí, en vez de darme el infierno, me hicieron pasar el mismo infierno para ser mejor, para iluminarme ante los que se iluminan y resplandecer en la oscuridad y en lo más profundo del infierno. Yo soy el guerrero espiritual, y en el mundo material aconsejo a la gente para que se puedan salvar de toda corrupción del maldito demonio. Que nadie os induzca ideas falsas. Solamente los falsos inducen falsas, erróneas, desviados que no creen en Allah, ni cumplen, ni han leído el Corán. Maltratan a la gente de obra y de palabra para matarlos en la vida mundanal, sean completamente llegados al infierno. Pero Dios perdona a la gente ignorante que han obrado mal, pero lo que no perdona es a la gente que tiene conocimiento y han obrado mal. Y esa es la corrupción y el mismo infierno para la gente que han obrado injustamente con la gente inocente.